En el siguiente video tutorial se hablará sobre el tema de sobretensión, generalidades, componentes electrónicos, propagación y consecuencias de las sobretensiones transitorias. Las sobretensiones son debidas como consecuencia de descargas de rayos, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas. La energía que aporta la descarga de un rayo no puede ser soportada por la más robusta construcción de una alimentación de baja tensión de un edificio ni por una instalación industrial sin medidas de protección mediante descargadores de corrientes de rayos y descargadores de sobretensiones. Las sobretensiones actúan temporalmente en el lapso de millonésimas de segundo. A pesar de todo, estas tensiones a menudo son sumamente altas, destruyen circuitos electrónicos o el aislamiento entre las pistas de circuitos impresos. Componentes electrónicos. Para prevenir que las sobretensiones puedan destruir instalaciones eléctricas, todas las interfaces en peligro, como entradas de señales y alimentaciones de baja tensión, tienen que conectarse con aparatos de protección contra sobretensiones. De acuerdo al caso de aplicación, se disponen componentes como descargadores de arco, descargadores gaseosos, varistores y diodos supresores de manera individual o combinados en un circuito, ya que los componentes se diferencian en los datos de derivación y limitación. La mayor parte de los sistemas eléctricos están dotados de medidas de seguridad para evitar cortocircuitos y descargas eléctricas a las personas. Los cuadros eléctricos suelen disponer de protecciones como los interruptores automáticos, los magnetotérmicos y diferenciales que protegen la instalación contra deficiencias en la línea. Sin embargo, los elementos de protección convencionales no son capaces de evitar las consecuencias de las sobretensiones transitorias, ya que su activación es mucho más lenta que el pico de tensión que se produce. Propagación de las sobretensiones. Por acoplamiento galvánico. Por medio de las impedancias comunes se acoplan sobretensiones galvánicamente desde un lugar hacia otro. Las altas amplitudes de corrientes de rayo causan una sobretensión a través de la resistencia de tierra de una conexión equipotencial entre dos aparatos conectados. En los conductores que pasan una corriente de rayos se genera adicionalmente una sobretensión que a causa de la gran velocidad de aumento de corriente se puede atribuir, según la ley de voltaje en el inductor, es igual a L por dI de T, esencialmente a la componente inductiva. Acoplamiento inductivo. El acoplamiento inductivo en una línea tiene lugar a través del campo magnético según el principio del transformador. Una sobretensión provoca una corriente transitoria en un conductor con una alta velocidad de aumento de la dI de T. Al mismo tiempo, alrededor de este conductor se genera un campo magnético, función del primario de un transformador. En conductores aledaños que se encuentran en la zona activa del campo magnético se induce una sobretensión en función del secundario del transformador. El acoplamiento capacitivo tiene lugar, en principio, a través del campo eléctrico entre dos puntos con gran diferencia de potencial. Mediante la derivación de un descargador del rayo se produce un alto potencial debido a la descarga del rayo. Se crea un campo eléctrico entre la derivación y las otras partes con potencial más bajo. Estas pueden ser, por ejemplo, los conductos de la fuente de alimentación y la transmisión de señales o los dispositivos dentro del edificio. Se produce un transporte de la carga a través del campo eléctrico. Ello provoca una subida de tensión y una sobretensión en los conductores y dispositivos afectados. Consecuencias de las sobretensiones. Las sobretensiones transitorias más comunes son las debidas a conmutaciones de maquinaria. Sin embargo, las más destructivas son las debidas a descargas atmosféricas. Los efectos de estas sobretensiones van desde la simple interrupción momentánea del trabajo a la destrucción total de un equipo o instalación. Disrupción. Interrupción de las operaciones de sistemas, pérdidas y corrupción de datos, fallos inexplicables en los ordenadores. Degradación. Una exposición a sobretensiones transitorias degradará, sin que el usuario lo perciba, los componentes electrónicos y los circuitos, reduciendo la vida efectiva de los equipos y aumentando las posibilidades de fallos. Daños. Las sobretensiones transitorias de gran magnitud pueden dañar componentes, placas de circuito, entre otros, llegando incluso a quemarlas, pudiendo provocar la destrucción del equipo y la instalación eléctrica, así como muy probablemente el foco de un incendio. Afectan en mayor grado a equipos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones.
Todos estos efectos conllevan pérdidas económicas por la reposición de los elementos dañados, así como el costo indirecto de la ruptura de los procesos productivos.